Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. No queda más que decidirme para que cumpla yo con su voluntad. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Buenas tardes, queridos hermanos. 29 de julio del año 2026, estamos aquí nuevamente a través de Radio Costa Rica para el mundo, con voz de restauración para las naciones. Bienvenido, mi hermano Ramón. Amén, amén, una vez más, aquí dándole gracias al Señor por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra a través del programa Voz de Restauración de Radio Costa Rica. Mis bendiciones para ustedes. Este día traemos un programa que lo hemos titulado El Viejo Hombre. Y el viejo hombre tiene una historia que es lo que vamos a compartir con ustedes. Pero, pastor, ¿qué es el viejo hombre? Este viejo hombre se refiere a una naturaleza en la que nosotros nacimos, crecimos, nos desarrollamos, hasta tener un día, por la gracia de Dios, un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y darnos cuenta quién es el viejo hombre y qué era lo que hacía el viejo hombre en nuestra vida. Hermanos, el viejo hombre es la naturaleza caída, la naturaleza adámica, y que es la inclinación al pecado. Amén. Heredada por medio de la caída del hombre en el huerto del Edén. Ahí comienza el viejo hombre. El viejo hombre es la separación de Dios con el hombre.
Por eso el Señor le dijo a Adán, mira, Adán, de todos estos árboles podés comer, menos de este árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comas, morirás. Entonces el viejo hombre es la separación de Dios con el hombre. Y eso ya lo vamos a estar analizando, estudiando y meditando sobre eso. Amén. El instrumento que utiliza el hombre para cometer su pecado es la carne. Y la carne es el principio del pecado y rebeldía que opera en el ser humano separado de Dios. Esto nosotros lo podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 8 y vamos a estar hablando solamente el versículo 5 al 8. Romanos 8, del versículo 5 al 8. Ok. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, más claro el apóstol Pablo no nos pudo poner este concepto de lo que es la carne en el ser humano. Por eso nosotros vemos que el cuerpo es la estructura de la esclavitud al pecado. Vea qué tremendo todo lo que estamos desarrollando, y esto lo podemos encontrar nosotros en Romanos capítulo 6. Sí. En el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el enemigo introdujo el pecado a la humanidad con el engaño que hizo con Adán y con Eva. Y ahí comienza, hermano, esa lucha espiritual que nos habla Pablo, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino amén, que contra amén, huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Una persona que no tiene a Dios está endemoniado. Esto lo hemos hablado en otras oportunidades nosotros. Y luego, la pasada manera de vivir, según como nos habla Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, oiga lo que dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí. Engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y dice el 24, y vestidos del nuevo hombre criado, según Dios, en justicia, santidad de la verdad. Sí, hermano, la pasada manera de vivir es la conducta perversa y los hábitos corruptos antes de la conversión. En Efesios 4:22 ya lo leyó el pastor, pero lo voy a leer nuevamente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Qué es despojar del viejo hombre? Es quitarse, arrancarse. Toda la inmundicia. Totalmente. ¿Verdad? Una limpieza. Es una limpieza, hermano. Y por último, el espíritu no regenerado es la condición de un hombre en sus delitos y pecados sin el nuevo nacimiento. Ok. Entonces, okay. Efesios 2. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí habla de la práctica del pecado del viejo hombre.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya hay una conversión. Estamos en Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén, hermano. Vea. Es clarísimo lo que habla la palabra de Dios ahí. Una persona que no pueda entender este mensaje, pues de qué otra manera les podemos nosotros explicar. El viejo hombre tiene su origen, y el origen nosotros lo vamos a estar encontrando en Génesis capítulo 2, verso 7. Sí. 2:7 dice así la palabra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová, dice, plantó un huerto en Edén. No, hasta ahí nomás. Okay. Entonces, vea. Formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre es formado del polvo de la tierra, pero allá en Génesis ahí 3, 17 y 18, usted se va a dar cuenta lo que sucede. Génesis 6. 3, 17 y 18. Génesis 3, 17 y 18 dice aquí, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Hasta ahí nomás, hermano. Bueno, léase el 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermano, cuando usted lee esto, el versículo 17, 18 y 19 del capítulo 3 del libro de Génesis, usted se está dando cuenta que después de la caída del hombre, la tierra quedó completamente bajo maldición y el hombre es formado de la tierra. Entonces, en el Salmo 51:5, ahí nosotros vemos la confirmación de lo que le estamos hablando. Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. Oiga, esto, hermano, es necesario que nosotros podamos verlo en una forma bien específica. Salmo 51. No es el 5. Salmos 51:5, sí. Sí, señor. 51:5, sí. Ahí lo dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Los secretos de Dios están aquí en la palabra de Dios. Y en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esta es una lectura que está desde la caída del hombre en el jardín del Edén hasta el día de hoy, hasta que se quite el pecado del mundo, que eso va a ser al final de los tiempos, cuando venga la batalla de Armagedón y que venga ya el reino milenial con nuestro Señor Jesucristo gobernando sobre toda la tierra. Eso va a ser otra cosa, ¿verdad? Hasta ahí el pecado es quitado definitivamente. De toda la humanidad. Mientras tanto, en la naturaleza de nosotros, en la que hemos crecido y hemos vivido, hay una naturaleza que antes de conocer a Cristo, lo único que hizo fue llevarnos
al pecado. Al pecado, sí, hermano, y lo estamos estudiando. Dice ¿verdad? Eclesiastés capítulo 7, verso 29, oiga lo que dijo el sabio Salomón, he aquí solamente esto he hallado, oiga lo que dijo, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Dios hizo al hombre recto, con integridad, con firmeza, con pensamientos buenos, pero dice que el hombre en su carne, en su pecado, buscó muchas perversidades. De ahí donde Jesucristo viene a forzar, a querer cambiar. He aquí yo estoy en la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre, dice, yo entraré, estaré con él, cenaré con él y él conmigo. Ahí habla de la transformación, del cambio que va a tener el ser humano cuando le permite a Jesucristo gobernar su vida. Sí, hermano, entonces estamos viendo que todo ser humano que nace sobre la faz de la tierra es polvo, según lo que nos habla el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Lo vamos a estar leyendo acá. 12:7, sí, de Eclesiastés, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así es, hermano. Amén. Amén. Entonces, nosotros somos polvo, pero este polvo, cuando es concebido dentro del vientre de la madre, se vuelve carne. Vea bien cómo es la naturaleza, porque esta es una metamorfosis, hermano, que nosotros no tenemos idea de cómo es, que esa es la transformación, ¿verdad? Nosotros podemos hablar palabra, porque la tenemos aquí escrita. Pero antes de que el pecado existiera dentro del huerto del Edén, en Génesis 2:25, vea lo que nos habla. Sí. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esa es, hermano, la inocencia, la dispensación de la inocencia. Y lo podemos ver en nuestros hijos, la inocencia de ellos. Vea, ellos andan desnudos en la casa. No les da pena. Y aquí dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque es la primera dispensación de Dios para la humanidad. Cuando el hombre camina con Dios, es esto lo primero. Adán y Eva en el Edén, inocentes, porque no había pecado. Pero cuando entra el pecado, entonces se despierta la conciencia. Y cuando se despierta la conciencia, viene el gobierno humano. Después viene la dispensación de la promesa con el llamado de Abraham. Después viene la ley, que es el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Después viene la dispensación de la gracia en la cual nosotros vivimos desde hace 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Ahí comienza la dispensación de la gracia. Y por último es el reino milenial, que va a surgir después de la gran batalla final de Armagedón contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es un proceso, y vean lo que nos habla Efesios 2:12, para que nosotros vayamos viendo cómo se va haciendo todo, hermano, y que podamos comprender lo que está sucediendo actualmente en toda la humanidad. Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermano, usted me puede relacionar todo eso que acabamos de leer ahí con lo que es el hombre viejo. Hermano, el hombre viejo
es el ser humano que ha nacido, ha crecido, se ha desarrollado con hábitos de conducta, algunos de ellos no muy buenos, algunos malos, muy malos. Esa naturaleza pecaminosa del hombre que nació y fue concebido en pecado por la naturaleza que venimos arrastrando del pecado original, llegamos a un tiempo en que en conciencia el ser humano debe entender, por ejemplo, yo trato con personas que están atados al alcoholismo, están ligados, esclavizados al vicio. Estas personas de alguna manera han querido salir de ese mundo, han luchado de alguna manera a la fuerza, por voluntad propia, han buscado medios de cómo poder dejar ese tipo de ataduras en el hombre del pecado, en el hombre de la naturaleza pecaminosa, al que estamos llamando hoy el hombre viejo, donde en Efesios se nos dice que una vez que llegamos y entendemos el plan de salvación, el plan de vida eterna, el plan de cambio, 2 Corintios 5:17 lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, éste será una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y serán hechas nuevas. Hablamos de un cambio, de una transformación que se va dando en la naturaleza de un hombre nuevo, creado según Dios, como lo leímos ahí en Efesios 4:24, creado según Dios a la imagen y semejanza, dice, en la justicia y la verdad del conocimiento que Dios nos va dando. Ya no nos podemos conformar a seguir viviendo y pensando en esa naturaleza caída, de que yo no puedo, que para mí es imposible, que no voy a salir adelante, que esto es para otros. No, ya en una mente renovada, como dice Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente, ahí es donde entendemos que el plan de Dios es transformar nuestra vida espiritualmente en el alma y en el cuerpo, una metamorfosis total de cambio de vida en Cristo Jesús, pero para eso es donde se necesita que entendamos que, como dice el apóstol Pedro, y se lo quiero leer a usted en Pedro, segunda de Pedro, es un pasaje muy interesante, me gusta mucho, porque dice Pedro, en el capítulo 1 de Pedro, dice, como todas las cosas, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción en el que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos está llamando el Señor a través del apóstol Pedro a una recuperación, a una restauración, a un cambio. Aquí es donde nos damos cuenta que Dios empieza a trabajar en la vida de aquel ser humano que no pudo salir del vicio, de la droga, del alcohol, de su pecado. Una vez que tiene un encuentro con Cristo, esta persona empieza a ser transformada y empieza a cambiar su estilo de vida, su forma de vivir. ¿Cómo lo logró? En una relación que él tiene con Dios, porque son grandísimas promesas que Dios nos ha dado. Como dice allá en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Ahí es el cambio, ahí la transformación, cuando ese ser humano entiende que su relación con Dios es continua, es perseverante, es de día con día, para ir recibiendo el hombre nuevo creado según Dios, que lo va a sorprender a usted en cualquier momento, porque usted mismo se va a decir, ¿cómo yo que pensaba antes así y actuaba así y hablaba de esta manera, ahora yo veo que soy un hombre diferente? He cambiado mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de proceder, porque todo eso se va dando en el nuevo hombre creado según Dios. Hermanos, tenemos aquí unos saludos muy especiales para la tía Emma, que está allá en Estados Unidos viendo este programa. Dios la bendiga, querida tía. Aleluya. Y también tenemos aquí a mi hija Nelly Fuentes. Mucho gusto, Nelly. Dios te bendiga y siga adelante con su llamado de Dios. No se detenga. No permita, hija, que el enemigo le ponga tropiezo. Usted es una mujer de Dios, es una guerrera. Siga adelante. Y felicidades para toda la familia
allá en El Salvador. También tenemos a José Vargas. Bendiciones, José. Dios te bendiga. Bueno, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Esto es cuando la humanidad no conocía que Nada. había llegado nuestro Señor Jesucristo. Vivían en una religiosidad tal vez. Igual que hoy, pero ahora tenemos nosotros la promesa de la salvación en Cristo Jesús. Y no solo la promesa, el testimonio de personas que eran en una vida, en su naturaleza pecaminosa, personas despreciadas por el barrio, por la sociedad, por los vecinos, y que hoy son personas de respeto. ¿Quién les cambió? ¿Quién transformó la vida de esas personas? Es la palabra de Dios, hermano. Solamente la palabra puede transformar cualquier persona que ande lejos de Dios. No hay otra manera. Aquí no existen terapias. Aquí no existe psicólogo. No, Aquí no no existen aquellos hombres famosos que dicen que hacen milagros. No, usted métase a la palabra. Y la palabra poco a poco lo va a ir transformando. Porque la misma palabra lo dice, hermano, y ya lo vamos a ver. Vea, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Eso es el hombre viejo, sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque está el Israel terrenal y está el Israel espiritual. Amén, amén. Ahí es donde nosotros entramos, la iglesia. Y ajenos a los pactos de la promesa. Sin Cristo Jesús, nosotros no tenemos ningún pacto, no tenemos ninguna promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Está en Génesis capítulo 12, desde el verso 1 en adelante. Ahí dice, léalo, pastor. Sí, Génesis 12, del 1 en adelante. Sí. Vamos a leerlo acá. Ok. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, vea, nosotros pertenecemos a esa nación y tenemos un apóstol. Claro, es la promesa. Allá está, ese apóstol de nosotros está en Hechos. Ok. Hechos Capítulo 8, 9, 8:9. verso 15. 8 o 9. ¿Cuál? No, 9, 15. 9:15 del libro Los Hechos dice así: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese es nuestro apóstol, Amén. el apóstol Pablo, el que nos dejó todas estas escrituras por las cuales nosotros podemos tener vida en Cristo Jesús. Claro, y ahí nos damos cuenta el tipo de hombre que podemos llegar a ser. Sí. Y vea, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una persona que camine lejos de Dios no tiene esperanza. No tiene esperanza, hermano. Está condenado. Porque la misma palabra nos habla. Allá en Juan capítulo 3. Ahí está, hermano. Vea lo que nos dice. Juan 3, sí. Desde el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, habla del hombre nuevo criado según Dios, viene a la luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces vea, hermano, este versículo de Efesios capítulo 2:12 es exactamente para que nosotros nos transformemos de un hombre viejo en la carne a un hombre nuevo en el espíritu. El espíritu es la palabra escrita. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: yo le he pedido a mi Padre que cuando yo me vaya, Él les enviará el Consolador. Este es el consuelo para todos los creyentes. No es eso de andar soplando gente y que la gente se cae. No, hermano, métase al estudio de la palabra para que usted sea lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el conocimiento, la sabiduría que el Señor nos da a través de su santa palabra. Vea lo que nos dice allá ¿Dónde? En los Proverbios. Ok. En el capítulo 1. Sí. 1, sí, señor. Para entender sabiduría, verso 2. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Pásese al verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no despreciéis la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, pásese al 20. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Esa es, hermano, la sabiduría. Esta es la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de los hombres, eso no entra al cielo. Este es el manual de vida para cada uno de nosotros. Este es el manual del instructor para cada uno de nosotros. Y esto, hermano, es el pasaporte al cielo. Vea, vamos a regresar a Génesis capítulo 3, versos 7 al 24, y dice así. 7 al 24. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios. Pastor, pero ¿cómo es esto? Porque yo esto sí no lo entiendo, porque dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero y en el verso 25 del capítulo 2, ¿qué dice? 2:25. ¿Sí? De ahí mismo dice la palabra. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, explícame eso. Y aquí dice, en el verso 3, 3:7. 3:7, sí. Fueron abiertos los ojos. Ajá. Fueron abiertos los ojos sí. de ellos, de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué entonces fueron abiertos? El pecado les hizo abrir los ojos. Así es. El pecado los hizo sentirse culpables. De la condición en la que ellos vivían antes de pecar, era una comunión continua con Dios. Bueno, sigamos. La voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto con ellos y hablaba con ellos. Cuando pecaron, se descubrieron ellos mismos por causa de su pecado. Luego dice, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses?
Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Sí. ¿Qué situación más difícil se ve aquí entre ellos dos? Tenían una comunión con Dios todos los días. Sí. La serpiente los engañó, ella cayó, fue ella primera, ¿Y la que quién cayó, es la serpiente? Satanás. ¿Y cómo lo podemos comprobar ante nuestra audiencia? Ese es el ángel caído, Sí, pero el querubín búsquese hermoso y protector. Apocalipsis capítulo 12, verso Sí. 7. ¿Ok? 12:7 dice la palabra. Aquí está. 12:7, sí, señor. Dice, y apareció Jehová a Abraham, 12:7, y le dijo, a tu descendencia haré esta tierra. No, Apocalipsis 12, Apocalipsis, 7. Lo ok. que estamos descifrando, Ya, ¿quién ya, es ok, muy bien. el que engañó a Eva? Sí, nosotros sabemos quién fue el que le engañó. No es una serpiente, no es ningún ¿Creen animal. que eso no es una serpiente, un animal que se No, arrastra? no. Aquí estamos hablando teología profunda. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, dice, a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta ahí nomás. Entonces, la primera batalla que se realiza en la tierra, oiga, es contra la mujer, es contra Eva. En el capítulo 3 del libro de Génesis, ahí está. ¿Y por qué contra la mujer, no contra el hombre? Porque a la mujer se le ha dado facultad de la procreación. Es la única persona sobre la faz de la tierra que puede concebir y parir un hijo. El hombre no puede. Pero cuando una persona camina en el viejo hombre, piensa que él puede todo. A tal grado que ahora, hermano, hay matrimonios entre hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Y eso qué es? Es el desprecio a la creación natural de Dios. Es decir, que la naturaleza del viejo hombre es bien dañina y bien destructiva, aún en la ciencia y en el conocimiento actual. Si en la práctica del viejo hombre recibe todo lo que recibe, tanta inteligencia que Dios le da al ser humano, ¿pero para qué? ¿Para bien o para mal? Para mal. Es que el viejo hombre, ¿quién lo domina? ¿Ah? Ahí no está el Espíritu de Dios, ahí está el espíritu del diablo, el espíritu de destrucción. Por eso nosotros tenemos un programa que lo titulamos El hombre sin Dios es una bestia, porque en realidad es una bestia. Y lo podemos comprobar con Apocalipsis capítulo 13, verso 1, y Apocalipsis capítulo 13, verso 11. La primera bestia es el anticristo, la segunda bestia es el falso profeta. Esos tres, juntamente con el dragón, la bestia, la primer bestia que es el anticristo y el falso profeta, son los que van a tener dominio del mundo en la gran tribulación. Pero ahorita estamos descifrando aquí quién es el viejo hombre. En esta naturaleza quiero hacerle una pregunta, hermano Luis. El apóstol Pablo era un hombre cegado a una vida religiosa en el viejo hombre, a una vida religiosa engañosa, que él creía que en la naturaleza de ese viejo hombre en la que él caminaba y había aprendido, y era un hombre erudito, era un teólogo de esos tiempos, que hacía cosas en las que él mismo creía que estaba agradándole a Dios. Y aquí encontramos a Pablo en un dilema, diciéndose y preguntándose él mismo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago,
apruebo que la ley es buena, de manera que ya yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En la ley que él practicaba, él creía que hacía justicia, Sí. persiguiendo a los Y creyentes. es que le quiero explicar, hermano, el viejo hombre camina con nosotros hasta el final de nuestros días. Sí, claro. ¿Verdad? Porque el viejo hombre es el cuerpo que te lleva, el que lleva la vida. Ok. Porque la vida no es este cuerpo. La vida es el espíritu y el alma incorporados en cualquier cuerpo humano que sea. Vea lo que dice en el verso 14 del libro de Génesis, capítulo 3. Voy a leerlo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Sí, 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué significa esto? Maldita serás entre todas las bestias. No es las bestias del campo, no, el hombre sin Dios, el hombre según la carne. Vea usted, hermano, esos grandes desfiles gay que se hacen en todas partes del mundo y especialmente allá en Tel Aviv, en Jerusalén. Esas son bestias, hermano, y a esto se está refiriendo esta palabra. No son las bestias, no son los animales, sino que son las personas que caminan sin Dios sobre la faz de la tierra. Maldita serás entre todas las bestias. Y una persona que camina sin Dios está bajo la protección del enemigo, bajo la protección del diablo. ¿Y qué es lo que hace el diablo con una persona? Vea, la agarra, hermano, la estrangula como serpiente hasta que se la devora y la deja tirada en la calle. ¿O no es así, pastor? Es así porque la misma palabra nos enseña. Entonces, en el Salmo 91, vean lo que nos habla. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no Sí. temerás así aquí lo habla. En el verso 3. 91:3 dice: Él te librará del lazo del cazador Y de la peste destructora, con sus plumas Hermano, te cubrirá. la peste destructora es el pecado. Cualquier pecado que sea, ya sea de sexo, de droga, de guaro, lo que sea, esa es la peste destructora para todas aquellas personas que caminan sin Dios sobre la tierra. Y aquí dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. ¿Cuál es el polvo que se va a hartar esta serpiente? Tu humanidad, tu cuerpo, hasta que te destruya. Ese es el hombre viejo. Polvo comerás todos los días. Nosotros, los humanos, los que caminamos sin Dios, ese es el hombre viejo, al cual la serpiente maldita, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, se lo va a hartar si usted no escucha la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Vea, ¿qué significa esto? La enemistad entre ti y la mujer. Aquí, hermanos, la profecía está dirigida para la nación de Israel. La mujer es Israel. Lo comprobamos allá con Apocalipsis capítulo 12:3. Sí, 12:1. 12:1 de Apocalipsis, ok. Dice así. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hasta ahí nomás. Esta mujer vestida del sol no es la Virgen María, como la Iglesia Católica pretende darle ese beneficio a esta profecía. Esta es la nación de Israel,
porque allá en Génesis capítulo 37, 9, ahí nos lo describe. Génesis 37, 9, ahí está exactamente la revelación de esa mujer. 37, 9. Sí. Soñó, dice 37:9 de Génesis, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Hermano, este es el nacimiento de la nación de Israel. Amén. Y esto está conectado directamente con Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la simiente de la serpiente? Bueno, aquí en este caso fue Caín, pero posteriormente nosotros podemos ver que también allá en Mateo capítulo 13, ahí nos habla del trigo y la cizaña. Vamos a ver esto. Mateo 13. Sí. Ok. Desde el verso 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron... Ahora, eso usted lo pásese al verso 38. Sí. Ok. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. En el verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Hermano, les estamos dando demasiada información para que ustedes se metan a la palabra, que estudien, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocer también cómo estamos nosotros con relación a la situación en el mundo. La situación en el mundo, hermano, estamos ya en los principios de dolores que nos habla Mateo capítulo 24. Pero vamos a seguir aquí con Génesis capítulo 3 y estamos ya en el capítulo 16. A la mujer dijo. 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Y Jehová dijo, y Jehová hizo al hombre y a su mujer pieles y los vistió. Túnicas de pieles. Túnicas de pieles y los vistió. Y les dijo Jehová. Ok. Y les dijo, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, para que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Vea, hermano, no podemos explicar todo, pero aquí el Señor lo sacó por la transgresión, violaron las leyes de Dios en el huerto del Edén, el Señor los echa y ellos, Adán y Eva, comienzan a caminar sin la cobertura de Dios, a expensas de todo
lo que les pudiera suceder. Sin embargo, Dios, como ya sabía todo, allá en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, ahí desde el verso 18, Primera de Pedro 1, 18 en adelante. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual dice, recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestar, dice, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Hasta ahí nomás. Amén. Entonces, cuando Adán y Eva empiezan y salen del huerto del Edén, ellos van, hermano, al garete. Ya Dios no los está cubriendo. Pero hay una promesa, y ahí ya lo vimos nosotros en Primera de Pedro, desde el verso 18 al verso 22, de que antes de la fundación del mundo ya el Señor sabía y había preparado al Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo, para que a través de Él nosotros como iglesia volviéramos a caminar con Dios sobre la tierra. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Ok, entonces quiere decir que cuando ellos salieron del huerto, iban sin identidad. Ya ellos ya no tenían identidad. No, ya no. La habían perdido. Sí, y hermano. ahí es donde yo voy, donde pienso de esta manera, que el ser humano anda buscando la identidad que perdió en el huerto del Edén. Así desde su nacimiento. De ahí viene el engaño y la mentira de Satanás, para que el hombre en su naturaleza pecaminosa busque su identidad en vicios, en drogas, en placeres ilícitos, en religiones, en programas, en psicologías, mediante ciertos métodos humanistas, buscando una identidad que solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. Nada más. Vamos a ver esto. 1 Corintios capítulo 15, desde el verso 44 al verso 56. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15. ¿Ok? Desde el verso me dijo 44. 44, aquí lo tengo. Dice la palabra: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hermano, aquí está hablando de el viejo hombre y el hombre nuevo. Okay. El cuerpo animal es el viejo hombre. Y dice, cuando nosotros estamos en nuestros delitos y pecados, es cuando andamos separados de Dios. Entonces, aquí dice, se siembra cuerpo animal, nuestro cuerpo resucitará un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual resucita cuando este ser humano recibe a Cristo. Recibe a Cristo, Sí. amén. Eso es muy importante, ese enfoque, porque es entonces que la gente se pregunta, pero ¿cómo cambió esta persona? Sí, claro. Es el cuerpo espiritual. Bueno, entonces sigamos porque ya casi dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Bueno, aquí están los dos Adanes. La humanidad comienza con el primer Adán. Aquí dice, es un alma viviente. El segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí están las dos diferencias. El hombre viejo viene y procede directamente de nuestro Padre terrenal, que es Adán. Pero tenemos un Padre espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. Sigamos con el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo. Hermano, vea, el primer hombre es el cuerpo humano. El segundo hombre es la palabra del Dios incrustada en su mente, en su corazón y en su espíritu.
el segundo hombre es del cielo y para allá vamos nosotros a través de la palabra de Dios, porque este es el pasaporte al cielo, no lo que yo le esté diciendo. Usted lea y prepárese. Ahora el 48. Estamos en Corintios 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído, qué importante este versículo, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahí está, hermano. La imagen del terrenal somos nosotros en vida, aquí, el cuerpo humano. Yo hablé de que el cuerpo es la estructura de esclavitud al pecado. Y pusimos a Romanos 6:6. El cuerpo es la estructura de la esclavitud al pecado. Pero aquí dice, así como hemos traído la imagen de terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La imagen del celestial es la palabra de Dios incrustada en su mente, en su corazón, en su alma y en su espíritu. En el verso 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Hermano, qué promesa más grande, hermano. Sorbida es la muerte en victoria. Esta palabra significa eliminada. Nosotros, es cierto, el polvo vuelve a la tierra. Un día vamos a desaparecer de este mundo, pero no vamos a quedar condenados en el infierno. Nosotros nos vamos con el Señor, porque tenemos la promesa aquí escrita. Dígame, pastor. No, voy a leer un pasaje de Romanos en relación a eso que usted está hablando, porque me interesa muchísimo. Entonces, este cuerpo del viejo hombre, a lo que hemos dado hoy en enseñanza a través de los versículos bíblicos, esta naturaleza pecaminosa tiene que morir, definitivamente tiene que morir. La tenemos que hacer morir, ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida. Al despertar de cada mañana tenemos que tomar al viejo hombre y golpearlo, matarlo, destruirlo. Completamente tiene que ser eliminado de este cuerpo para que entonces el cuerpo del nuevo hombre criado según Dios nos vaya dando completamente una transformación en el diario vivir, de donde esperamos que el día que muramos, el día que nos vayamos a la presencia del Señor, vayamos con este tipo de mentalidad mientras vivimos. En Romanos capítulo 6 dice el versículo 20, por cuanto nosotros éramos esclavos del pecado en el viejo hombre, ahora somos libres por la justicia de Dios, porque el fruto que teníamos de aquellas cosas que hacíamos antes nos avergüenzan, pero el fin de ella, lo que practicábamos antes, era para la muerte, porque la paga el pecado la muerte. Pero al versículo 22 me interesa mucho esto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa, y ahora somos hombres de Dios, mujeres de Dios, siervos de Dios, debemos de tener por nuestro fruto la santificación y a consecuencia de eso la vida eterna. Definitivamente el hombre nuevo, creado según Dios, es un hombre completamente transformado, diferente en toda su manera de vivir, de pensar y de hablar. Amén. Entonces, hermano, vea, ya se nos fue el tiempo.
tenemos aquí a Rodolfo, Ahí está Rodolfo, sí. que está en sintonía. Me dice el pastor de que te van a estar operando, vamos a estar orando por vos. Oscar Garro también. Amén. Y José Vargas. José Vargas y Víctor Alvarado. Víctor Alvarado, ahí está Sí. Víctor. Pues Qué vamos bueno. a estar haciendo una oración final por esta tremenda enseñanza que Dios nos ha dado en este día. Y le pido pues la oración, pastor. Amén. Amado Dios y Padre, qué bueno un mensaje como eso, Señor, porque es necesario escuchar que en medio de las luchas, las pruebas, las dificultades que pueda tener el oyente del mensaje de hoy, debe entender que hay dos naturalezas en él, la espiritual y la carnal. Si alimentamos la carnal, tenemos una serie de problemas bastante difíciles de resolver en nuestros razonamientos humanos. Pero si tenemos esas luchas, batallas que el enemigo siempre quiere traer para desanimar, turbar y querer hacernos pensar cosas que no son, y si vivimos en lo espiritual y alimentamos lo espiritual, Señor, vamos a tener respuestas a todas esas cosas que nos estén pasando en la naturaleza de un hombre criado según Dios. Padre, bendice a cada oyente al otro lado y que la bendición del cielo esté sobre cada uno de ellos, en sus hogares y en sus familias y en su economía y en su salud, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes esta poderosa palabra de Dios. Me gustaría que ustedes compartieran este mensaje porque son mensajes que no se escuchan en las congregaciones y son necesarios que ustedes lo puedan compartir y que puedan estudiar a través de lo que nosotros hablamos acá. Ustedes no nos crean a nosotros, créanle a lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén, amén. Si Dios así lo quiere, dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente con ustedes, con otro tremendo mensaje. Y Dios me los bendiga a todos. Amén. Aleluya.